la música electrónica fue Time Warp. Hubo un momento en que la música electrónica estuvo prohibida en la ciudad de Buenos Aires. Muy cool. Sí. Tenían inspectores que tenían que supervisar si aquello que estaba sonando era música electrónica o no. Si el DJ se vuelve un producto, quien baila es un consumidor, digamos. Algo como la pista de baile se haya vuelto un espacio de producción de contenido y de consumo de contenido, es como una gran victoria, digamos, para eso. Como DJ, tengo un ojo constante en lo que está pasando en la pista, una especie de intercambio casi metafísico que se produce en ese momento. Sentís el calor. Siento el calor. Ezequiel, vos tenés 2 oficios que para mí tienen algunos puntos de contacto, que son la edición, el trabajo editorial y tu trabajo como DJ, como pasando música, eligiendo, seleccionando. Para vos, ¿qué tienen en común esas 2 profesiones? Sí, coincido, tienen mucho en común. Lo que tienen en común lo fui descubriendo con el tiempo, no fue algo premeditado. Como que empecé haciendo las 2 cosas medio simultáneamente y las 2 cosas de un modo un tanto involuntario, me fue aconteciendo, digamos. No es que tuve nunca muy claro ni que quería ser editor, ni que quería ser DJ. Entonces, creo que ambos oficios surgen de un mismo impulso que podría resumir en una curiosidad de origen, digamos, como siempre estar movilizado por descubrir cosas nuevas que me afecten y que me cambien como persona o que me den herramientas nuevas para lidiar con el mundo, o eso, experiencias distintas. Y después también con una especie de pulsión que tuve siempre de compartir eso que descubrí. Y con el tiempo además ese descubrimiento tampoco es algo que uno hace solo, o sea, también se va haciendo como colectivamente con la gente que te rodea. Entonces creo que un poco esa sería una primera similitud, digamos, que es ese impulso originario en buscar ciertas experiencias y intentar compartirlas. Y después también te diría que hay algo en común. La verdad se me ocurren muchas cosas, pero también en la cuestión de ir generando a partir de esos objetos culturales o contenidos que uno va compartiendo, la voluntad de generar una especie de discurso o una narrativa. O sea, hay algo en el montaje que implica un DJ set o el armado de un catálogo que también tiene como ciertas similitudes. Hay algo de la necesidad de un otro también, ¿no? O sea, el trabajo de edición piensa en un lector capaz de interpretar también, supongo yo, en alguna medida ese discurso, y tu trabajo como DJ, presumo yo que también tiene esa presunción de base, ¿no? Como, bueno, digamos, alguien lo va a disfrutar más si supone que yo estoy haciendo el esfuerzo de pensar en algo para esa persona que vino, que lo escucha, ¿o no? Sí, fundamental lo que decís. Lo presupone y es una prioridad, digamos. De hecho, considero un problema cualquier ejercicio de estos oficios que no considere o a un lector o a alguien escuchando, digamos. Esto lo digo porque para mí hay algo también de estos oficios que quizás hoy en esta época que estamos transitando no está tan resaltado, digamos, que es que en algún punto tanto el editor como el DJ son unas figuras que un poco se esconden, deberían esconderse, deberían estar en una especie de segundo plano. Lo fundamental es la comunicación, o sea, es efectivamente eso que decís, cómo circulan o los efectos que tienen ciertas lecturas o los efectos que tiene cierta música en quien lo lee. Y uno de algún modo es como una especie de entidad invisible que va uniendo esos cabos e intentando producir un efecto. Por eso sí, yo, o sea, tanto en Caja Negra
vivimos en una especie de diálogo imaginario constante con los lectores, que muchas veces por suerte se materializa en actividades, presentaciones y en las redes. Y como DJ tengo un ojo constante en lo que está pasando en la pista y van más allá del ojo también, ¿no? Hay una especie de intercambio casi metafísico que se produce en ese momento. Sentís el calor. Siento el calor, sí. Es que es inevitable, realmente. Electricidad casi a veces. Esto yo supongo que vos lo pensás, pero es algo que no puedo... por un lado es como... Hay otra pregunta que es como, bueno, ¿cuáles son las condiciones de escucha? ¿Qué tengo yo para decir sobre eso? ¿Cuáles son las condiciones de lectura? ¿Qué tengo para decir sobre eso? Más allá de el contenido que decido editar o la canción. Por ejemplo, yo el trabajo de edición no lo conozco, pero el de pasar música un poco sí. Y siento que, por ejemplo, administrar más los estímulos, los cortes, con qué frecuencia cambiamos, damos un volantazo, tiene que ver de alguna forma con la relación que tenemos con el estímulo en general. Dice algo sobre eso, más allá de la canción que estés eligiendo, o, ¿se entiende? Sí. Amesetar un poco a veces, traerlo más. ¿Es algo en lo que pensás? ¿Cómo se está escuchando la música en general? Decís, más allá de la instancia Más en la que allá estoy del tocando, momento de tocar. Sí, es algo de lo que pienso mucho. También para los dos oficios. Me voy a concentrar un poco más en la música en este momento. Pero igual es válido me parece para las dos, como para el paralelo que estás trazando entre la escucha y la lectura. Básicamente te diría, vivimos en un tiempo de saturación y un tiempo en donde esa saturación genera, yo creo, como una especie de anestesiamiento, digamos, ¿no? Como que tantos estímulos empiezan a incapacitar nuestra capacidad de responderlos, de aprenderlos, de que nos afecten. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la música electrónica en este momento, por múltiples causas, digamos, por cómo se consume mediáticamente, por cómo eso está influyendo en cómo están tocando los DJs, por cómo se habita la pista de baile, que muchas veces sigue estando mediada por las redes sociales, o sea, estamos produciendo contenido en ese momento. Me parece que está habiendo una crisis de nuestra capacidad de escucha, porque tanto la escucha como la lectura implican una cosa muy fundamental, que es el estar en ese momento, ¿no? Estar en el aquí y en el ahora. Y esa saturación, bombardeo de información, lo que genera es todo lo contrario, ¿no? Es ansiedad, es como querer lo siguiente, un poco estar viviendo lo que estás viviendo, pero pensando en lo que va a venir después. Creo que en el oficio del DJ eso está afectando fuertemente, en el hecho de que, al contrario como describías vos recién un set, como que tenga sus momentos amesetados, o que un tema prepare el momento para otro tema, o sea, como que eso que se va armando, que eso es entretejido, que finalmente es lo que es un DJ set, porque no es un bombardeo de temas uno atrás del otro, que es lo que está pasando, lamentablemente, ni de subidones uno atrás del otro, porque al subidón constante, digamos, en algún momento se vuelve eso una meseta arriba, digamos, ¿no? Estímulo aplanado. Y el manejar esas intensidades, producir distintos momentos, distintos paisajes, distintas intensidades, yo creo que se va generando el espacio necesario para la escucha, digamos. Eso que me preguntabas antes. Frente a una escucha saturada, es necesario generar como un espacio de desaturación, digamos. Y a veces es incluso el silencio, o es la repetición, o son esas mesetas que pues te permiten que haya picos. Podría aplicar lo mismo a cierta lógica de la lectura también. En este ciclo entrevistamos a Ernesto Romeo y a Juan Ibarlucía. Y de una charla entre ellos dos estaba algo que le pregunté a ambos y que quería traer. Que ellos hablaban de
que esta saturación es una política. O sea, como que hay una intencionalidad detrás del aturdimiento, de que estés permanentemente saturado, que no es casual, digamos. ¿Vos lo ves igual? Sí, seguramente. En general, bueno, las ideas de... Cuando uno está pensando mucho en una intención, fácilmente caer en una visión un tanto conspiranoica o... sí, no sé cómo ir a la casa de los CEOs que tenemos que asesinar. ¿Quiénes son los que están manejando, digamos, los hilos atrás de esto que está pasando? Yo eso no lo sé. Y entonces lo de la idea de una intencionalidad, en sentido de una intencionalidad humana, me parece un poco difícil de pensar. Sí, lo que creo que hay una tendencia tecnológica, cultural y por supuesto económica que va llevando hacia eso. Y el motivo es siempre el mismo, es la extracción del capital. Hoy nuestra atención es el commodity privilegiado. Por eso te decía antes, como bueno, que algo como la pista de baile, que tiene como ciertas características, se haya vuelto un espacio de producción de contenido y de consumo de contenido, es como una gran victoria, digamos, para eso. Que bueno, para sacarlo de una idea como más de intenciones, en el sentido de intenciones humanas, digamos, podría resolverlo con un concepto que usa mucho William Burroughs, que es el sistema, digamos. O sea, el sistema está funcionando de esta manera. Son las reglas del juego. Son las reglas del juego, como todas reglas se pueden hackear. ¿Y cómo haces para llenar un lugar sin promocionar con el contenido desde adentro? Te diría que hay dos estrategias, ¿no? La estrategia mainstream, que es la que está primando hoy, es la idea de, o sea, obviamente se inscribe en todo un concepto sistémico que es el de la producción, o sea, volverse uno un producto y eso que, digamos, ese producto que en el que uno se volvió, sea lo que convoque, lo que vende entradas. Afortunadamente eso nunca ni me salió ni me interesó, digamos. Ni me salió es clave, porque ahí ya sabes que no es. Total. Pero tampoco le he puesto mucho esfuerzo. De hecho, me genera un poco de rechazo y hasta cierta fobia, ¿no? Esa idea. También creo que si el DJ se vuelve un producto, quien baila es un consumidor, digamos, ¿no? Entonces es como al uno estar prestándose ese juego, no solo está comprometiendo su propio oficio, sino que también está volviendo a aquellas personas que están yendo a bailar consumidores de eso que uno le está dando. La respuesta, o sea, el otro camino, digamos, a esta estrategia que va por la autopromoción y la construcción de figuras y hiper individualizadas, es la construcción de una comunidad. La construcción de una comunidad lleva años, lleva tiempo, pero es a lo que yo me he abocado desde que soy DJ. Me sale hacerlo así y no soy para nada el único, digamos. Formo parte de un entramado de otros DJs, de productores de eventos, de bailarines, de ravers, de gente que empezó yéndome a escuchar y después se arma sus fiestas y después empiezan a tocar. Y bueno, eso es una construcción que lleva muchos años, de la que yo soy parte, heredero, y espero que estar continuando y que la sigan continuando más allá de mí. Y bueno, nada, eso es otra concepción y que es totalmente antisistema porque justamente tiene su núcleo en esta idea de comunidad. Ahora hace poco toqué, por ejemplo, en un ciclo que se llama Plur, que lo organiza Numbers, que ni siquiera anuncian los line-up, digamos. No anuncian el line-up. Bueno, varias no permiten fotos ni que se filmen videos, etc. Y bueno, nada, por haber creado, digamos, una comunidad fiel a ese proyecto, la gente va y confía, digamos. Y por ejemplo, permite que la vez que toqué yo éramos solo 2 DJs, entonces permite que haya sets largos, que eso es súper importante. Y cuando vos estás armando una cartelera que necesitas
que venga mucha gente, ponen muchos DJs, que por ahí no tienen nada que ver entre sí, entonces también incluso la experiencia musical está toda fragmentada y los sets son cortos, entonces no llegan a tener el suficiente desarrollo que requieren. Pero bueno, nada, por ejemplo, esta experiencia es un buen ejemplo de cómo a la semana estaba sold out y ni sabían que yo iba a tocar. El sueño, ¿no? Pedir plata y que te la den. Sobre la escena de electrónica acá en Buenos Aires, sobre todo vos que tenés un recorrido ya de más años, hay algo que a mí me cuesta ubicar, porque es un mundo en el que entré básicamente después de la pandemia. Y la narrativa que conozco de un poco la gente que la conoce más, es como, bueno, esto hasta la Time Warp era una cosa, después de la pandemia fue otra, y ahora está como empezando a renacer y a existir, pero era más robusto, era más grande, o llegó a tener, bueno, Creamfields, digo, como más festivales. ¿Eso es así? ¿Qué es lo que conocés vos? ¿Cuál sentís que es el momento ahora? ¿En qué instancia está? No diría que era más robusta. Lo que creo es que. De hecho, Iker me parece que está en un pico de popularidad en algún punto. Ayer fui a ver a mi osteópata y había ido a ver a un DJ que yo ni conocía a el Movistar Arena, ponele, no sé. Ah, total. Como que creo que en un punto está en un pico de popularidad. Creo que eso pasó incluso durante y post pandemia a partir del fenómeno de la mediatización de una experiencia no mediatizable, digamos. Como que a partir de que empezaron, no sé, Boiler Room, Horde, esos plataformas que empezaron a mediatizar y a poder hacer accesible algo que para el cual tenías que estar presente, digamos, y hacerlo accesible virtualmente. Yo creo que eso un poco explica este boom que hay ahora, que en algún punto lo considero, como toda situación, digamos, lo considero un tanto trágico, pero al mismo tiempo también una oportunidad. Trágico por todo esto que te comentaba antes. Me parece que lo que caracteriza a esta música y a la experiencia de una fiesta de música electrónica está cada vez más puesta en riesgo, digamos, o en crisis. Creo que una batalla que se está librando, una batalla silenciosa que estamos perdiendo, obviamente, entre, digamos, una concepción de lo que es esa experiencia de la música electrónica y de una fiesta y de compartir, y bueno, lo que mencionaba antes, ¿no? De que eso esté vinculado a una comunidad, a modos de vivir, modos de comunicarse con el otro, modos de interactuar, a que esa experiencia sea una experiencia sanadora, transformadora, etcétera, o que esto sea una industria cultural, de consumo y de consumo rápido además y masivo, y donde además, bueno, atravesado además de esta producción de contenido, atravesado también por lo visual, o sea, es una experiencia como inmersiva, ¿no? Es como no sé, eso de el Museo de Van Gogh, donde te metes con cosas 3D y estás dentro de los cuadros, ¿no? Es como muy desvirtuado. Eso creo que es un poco la situación actual. No considero tampoco que los grandes festivales, Time Warp justo es un ejemplo bastante negativo por muchos aspectos, pero ni siquiera Creamfields nunca me interesó tampoco. O sea, no considero que esos momentos tampoco hayan sido el peak de la cultura electrónica, digamos. De hecho, quizás son la precuela de esto que vemos hoy, de estas experiencias que te digo, ¿no? Inmersivas, hiperestimulantes, que hacen de la música electrónica algo que distinto, o de la cultura de la música electrónica y de la fiesta algo distinto a lo que eran sus orígenes o es en lo que yo creo, digamos. Pero bueno, en paralelo a eso y ese fenómeno de masificación y de perversión de los elementos propios para mí de esa experiencia, siempre hay como unas corrientes que resisten y corrientes minoritarias, que nunca van a dejar de ser minoritarias,
que sostienen espacios, que sostienen fiestas, que, como te decía, también generan una transferencia de saberes entre DJs y entre ravers y productores de las fiestas. Y eso es algo que, no sé, creo que en Argentina desde fines de los 90 hasta hoy se mantiene. Van cambiando los actores. Entre esos actores suele haber como relaciones, interacción y eso, como te digo, un trasvasamiento de ciertos saberes. Y eso siempre está disponible y siempre está resistiendo. De hecho, después de Time Warp hubo una embestida muy fuerte contra las fiestas autogestionadas, contra los... Fue como el cromañón, digamos, del rock, digamos, ¿no? El cromañón de la música electrónica fue Time Warp y eso... Hubo un momento, no sé si recordás, que la música electrónica estuvo prohibida en la ciudad de Buenos Aires. Muy cool. Sí, yo me acuerdo de hecho en esas fiestas, de decirle a mis amigos, esas fiestas clandestinas que hacíamos, decirle a mis amigos, bueno, por ahí está bien que estemos prohibidos. Es como que está más claro. Pero era muy ridículo, ¿no? Era como que venían inspectores que tenían que supervisar si aquello que estaba sonando era música electrónica o no. Espectacular. Post 2000, donde todo es música electrónica en algún punto, pero que además que iba a estar viendo si había... Bueno, creo que hubo en un momento una descripción del gobierno de la ciudad que era como si había samplers o sintetizadores. Yo pensé, ¿quién escribió esto? ¿No? Como llamaron a un crítico de... Es un gran material esa descripción, ¿eh? Sí. Y fue un show de Kraftwerk que casi se cancela y que se hizo como... Tuvo eco mundial el que hizo que dieran de baja esa prohibición. Increíble. Pero bueno, hemos hecho música electrónica incluso en esos momentos y fiestas de música electrónica. ¿Existe un paralelo de esta experiencia en el mundo de la literatura, de la edición, de la lectura en general? Sí, sí, total. A ver, puntualmente en Buenos Aires, creo que en Latinoamérica, y bueno, igual también diría que en España, digamos, en los países hispanohablantes, pero bueno, Buenos Aires tenemos un lugar bastante, un país bastante privilegiado, creo, en ese sentido. La lectura y la escritura y la publicación de libros, las librerías incluso, forman parte de un ecosistema central a la discusión pública. Es algo que un poco damos por sentado, porque crecimos con esto y está ahí. Pero bueno, afortunadamente y por la editorial he tenido la posibilidad de viajar bastante y constatar. Y bueno, además Caja Negra se distribuye en un montón de países. Entonces, bueno, ver cómo son las distintas escalas y los distintos funcionamientos. Y te diría que lo que pasa en Argentina, que es bastante excepcional, y que lo mismo, como te decía, que ciertas prácticas resisten en el caso de la música electrónica, ciertas prácticas resisten en el caso de la lectura, pese a los sucesivos embates que atentan contra eso, que es que la lectura no es algo... El efecto de esto que te decía, digamos, de este ecosistema, es que la lectura no es algo solitario. Uno lee con otros. No sé cómo es un poco, no sé cómo será tu experiencia, pero digamos, yo siempre, mi lectura fue, o sea, siempre participé de grupos de lectura, empecé a leer por inquietudes políticas en espacios en los que militaba, y bueno, eso, y uno ve que en el espacio público los libros ocupan un lugar que realmente es bastante central, o sea, no sé, en la discusión sobre ciertas temáticas, etcétera, como que siempre aparecen autores, libros, editoriales. En Caja Negra, incluso además, es como que tenemos un foco específico puesto en eso, digamos. Es como una parte que se volvió troncal de nuestro trabajo editorial. O sea, no solo producimos libros, sino que hacemos todo lo posible para que esos libros produzcan efectos. O sea, efectos de lectura, generen comunidades de lectura, que esas comunidades de lectura promuevan discusiones, que puedan estar a favor o en contra del libro, discutirlo. Y después las ramificaciones que
que ocurren con esos efectos de lectura son para nosotros maravillosas, mágicas, incontrolables y sorpresivas siempre. Y Caja Negra tiene un lugar como editorial. Es una cosa medio cool, medio herética, no académica. ¿Qué implica ocupar ese lugar? ¿Qué mirada reciben o sienten que reciben, digamos, desde la academia? ¿Cómo son esas dos relaciones? Caja Negra ocupa un lugar, lo cual es algo de lo que tenemos una conciencia extraña, fragmentada, ¿viste? Es muy muy raro como tener una cabal conciencia de qué lugar ocupa el proyecto, pero sí fuimos descubriendo año tras año que pasamos de ser una editorial que publicaba cositas raras a ser una editorial en la que una comunidad de lectores confiaba, que eso es como algo muy clave. Bueno, hay otro paralelo con lo que hablábamos antes de por qué alguien iría a una fiesta si no sabe quién es el DJ. Y bueno, en Caja Negra pasa bastante que la gente compra o lee nuestros libros por ahí sin conocer el autor ni la temática, sino porque lo publicamos nosotros, y eso tiene que ver con una relación de confianza que fuimos generando con un universo de lectores. Alguna vez publicaremos algo que no le guste o que discutirán, o muchas veces, pero siempre hay como creo que hay un pacto que, por lo menos la confianza está en que lo que nosotros publicamos es algo en lo que nosotros creemos. Y como decís, como que creemos que es un aporte para la intervención en el debate público. Después habrá quienes estén de acuerdo con un libro, con otro, con un autor, con otro, digamos, eso es parte justamente de los efectos de lectura. Y después, sí, ese espacio, ese lugar de la editorial fue cada vez creciendo. Lo que decías de que es como una editorial que tiene una dimensión cool. O sea, hay un aspecto... Nosotros siempre tuvimos bastante en cuenta una dimensión libidinal, digamos, del objeto libro, que nosotros también la tenemos. En algún punto también me viene de mi relación con la música, y de hecho una de las inspiraciones fundamentales para cuando empezamos Caja Negra, para nosotros eran más sellos que otras editoriales, porque estaba eso de la carga libidinal, como el deseo que te da tener un libro, y que queríamos producir eso, digamos, ¿no? Entonces sí, hay algo de la editorial que tiene como esa dimensión de un cuidado estético en los libros, en cómo comunicamos las cosas, en las acciones que hacemos, que eso, no sé, por ejemplo, nunca hicimos muchas presentaciones típicas, ¿no? De como una mesa con el autor hablando con dos personas sobre el libro, sino que hacemos festivales, cosas de cine, proyecciones de cine, tocan bandas, no sé, como siempre muy transversal con otras disciplinas, que creo que es un poco también que lo que caracteriza a todos los que formamos parte de Caja Negra, que tenemos como multiplicidad de intereses, y de todo eso lo volcamos en una editorial, ¿no? De esa combinación, de esa licuadora de intereses comunes, surgen libros, pero atrás hay un montón de consumos, intereses, obsesiones, y bueno, nada, el producto termina siendo eso, como una dimensión de contenido, de una propuesta de lectura para intervenir en el debate público, pero bueno, no menos importante también, un objeto deseable y que va produciendo además, y con esto por ahí cierro, como creo que fue produciendo ciertos efectos de identificación con la editorial. Me acuerdo cuando empezábamos con la editorial, en los primeros años, una distribuidora con la que trabajábamos como que se reíamos, decía, no, bueno, cuando viene un lector de Caja Negra nos damos cuenta a una cuadra más o menos, porque bueno, nada, son así tan frikis como nosotros. Yo creo que eso se va expandiendo y la editorial va teniendo cada vez, alcanzando públicos más generales, que es una ambición que tenemos, y que respecto a lo que mencionabas de la academia, también diría como dos objetivos que tuvimos siempre muy claros en la editorial desde sus comienzos, y los seguimos teniendo,
teniendo son, por un lado, como no considerar que ningún saber es elitista, o sea, para nosotros, y la academia conforma cierta forma de elitismo. Para nosotros, como la idea siempre fue, como te comentaba al principio, compartir cierta información y que esa información llegue a la mayor cantidad de gente posible, porque si nos interesa a nosotros, se le puede interesar a cualquier otro, digamos. Ese cualquier otro no tiene por qué venir de tener el mismo bagaje que nosotros, o que ni siquiera es el mismo entre los que formamos parte de la editorial. Entonces, está como un poco esa pulsión de romper el nicho, digamos, ¿no? De que la editorial no sea privativa de espacios académicos y también de generar como una especie de curiosidad activa en los lectores, y que por ahí, si vos te acercaste a la editorial por todo el lado, nuestra línea musical, por ejemplo, de repente te dé curiosidad un libro que se pregunta sobre los peligros de la inteligencia artificial, porque está totalmente relacionado. Entonces, bueno, saltás de la colección de música a Futuros Próximos, la colección de ensayo. Y lo mismo con la de ficción. O sea, hay algo ahí que siempre también nos pretendimos que Caja Negra sea como una especie de camino de ida, donde si entras por algún libro ya estás en nuestras manos. La droga, que es la puerta de entrada. Exacto. Tengo como dos preguntitas. Sí. Una es si de alguna forma también podías hacer un paneo de quiénes hablas cuando hablas en plural, de cuáles son esos intereses cruzados que tienen, porque me gustaba la idea de pintarme la imagen un poco también de qué son estos frikis. Y la otra, hablando de gente que va por una cosa y llega a otra, cuando fui a la presentación del libro de Martel, Hada Madrina del Sonido, había un banderón que decía lujo público, y no sé bien qué es, pero lo escuché mencionado a la pasada y sentí que quizás había acá una pequeña relación. Lo arrojo. Qué bueno. ¿Quiénes son? ¿Quiénes conforman? Te referís a la editorial, digamos. Sí. Inicialmente la fundamos Diego Esteras y yo. Somos dos amigos que nos conocimos en espacios de militancia política ya por el 2001. Y que retrospectivamente fuimos considerando que la idea de armar una editorial, que en su momento fue como una estrategia de supervivencia meramente, que era como cómo hacemos para vivir de lo que nos interese, que no tener y que no dependa de una carrera académica que no nos interesaba. Un poco por azar, un poco por destino, un poco porque yo a veces juego con que Caja Negra estaba ahí en el futuro y nos fue como atrayendo a todos los que somos parte de Caja Negra. Como medio hipersticional. Medio hipersticional, total. Sí. Y porque, bueno, como todos, uno va repasando la sucesión de casualidades que hicieron que todos los que somos parte hoy de Caja Negra estemos en Caja Negra, y es como bastante loca. Entonces sí, yo creo. Y bueno, con Caja Negra más nos pasan muchas veces algunas ciertas coincidencias misteriosas, sincronías, como por ejemplo, no sé, ahora sacamos un libro, Estéticas Liminales, de Valentina Tali, una historiadora que piensa como historiadora del arte, que piensa como las estéticas de internet contemporáneas, y como sacamos el libro y el mismo mes sale esta película Backrooms, y los Backrooms es uno de los temas del libro, y es porque, o sea, nos pasan muchas veces esas coincidencias como tremendas entre la salida de un libro y cierto acontecimiento que nosotros no controlamos, y que decimos, bueno, ahí hay una especie de inteligencia secreta de Caja Negra, o sea, de la entidad Caja Negra. La antena. Sí. Bueno, esa inteligencia no humana de la editorial fue haciendo que a Diego, a mí se nos suma Malena Rey, a quien también conocíamos de cierta militancia en espacios ocupados por esas épocas, y que ella estaba trabajando en otra editorial y empezó a trabajar con nosotros. Malena Rey es a quien viste entrevistando a Lucrecia Martel, que editó el libro ella de Lucrecia. Y bueno, después se fue sumando toda gente muy maravillosa: Javiera Pérez Salerno, que hace la comunicación en la prensa; Nicolás Espert, que es como quien maneja las redes analógicas y virtuales de la editorial; Sofía Estel, que trabaja en la producción de los libros y en la cuestión de derechos;
Y tenemos un grupo también en España de 3 personas que hacen lo propio allá. Y que bueno, un poco también algo que caracteriza, o creo bastante particular del proyecto, es que muchos arrancamos siendo amigos y quienes no arrancamos siendo amigos nos transformamos rápidamente en ello. Así que nada, llevar adelante un proyecto que implica todo lo que implica una empresa a un punto, porque hay empleados, hay situaciones contractuales, hay dinero, hay un producto que se vende, digamos, pero al mismo tiempo hay como todo en paralelo somos una comunidad que, para citar a Lucrecia Martel, tenemos un destino común, que es Caja Negra. O sea, Caja Negra es el sentido vital de todos los que formamos parte de la editorial. Así que bueno. Y el lujo público. Lujo público salió un libro de Helen Hester, después del trabajo. De ahí sacamos el concepto. Eso fue para los 20 años de Caja Negra, que fue un momento de una jornada muy especial para nosotros de celebración, pero sobre todo lo pensamos más como de celebración y de compartir una jornada con nuestros lectores. Y se volvió, bueno, si fuiste, viste lo que fue, digamos, para nosotros fue como muy fuerte todo esto que te contaba de una comunidad de lectores, todos los efectos de lectura que va teniendo la editorial y que uno no controla, etcétera, que muchas veces eso, como tenés una idea, cierta perspectiva, algunos comentarios, entenderás como un libro influenció a tal artista o tal cosa, o a tal escritor, vas viendo esos efectos, pero bueno, es en esa jornada que fue una jornada de 2 charlas que hicimos en Deseo, ver esa comunidad ahí presente, cuantificada y atenta y celebrando, digamos, esa situación, fue bastante impresionante. Y bueno, colgamos ciertas banderas que nos parecían que eran como expresivas de algunos, bueno, eso, sí, estandartes de la editorial, digamos, como un poco nuestros pilares, digamos. La de lujo público, además, se estaba poniendo en acto en ese mismo momento, ¿no? Era la idea de que el lujo no es algo necesariamente privado, ni es algo necesariamente restrictivo, sino que colectivamente somos capaces de generar situaciones de lujo público. Por ejemplo, la de disponer de las 12 horas que duró esas jornadas para encontrarnos, discutir, celebrar, hablar de libros, etcétera, fue un momento de lujo público, digamos, ¿no? Fue un momento también algo de lo lujoso es lo improductivo, ¿no? En el sentido como del no trabajo. Fue un momento de ocio. Me remite mucho a Evita esta idea, ¿no? Tiene algo... Puede ser. Yo siento que ustedes no son tan de ese palo, pero... Bueno, la diversidad de Caja Negra incluye ciertas líneas más peronistas y algunas menos. Hay algo que para mí está muy asociado a la editorial, que es una apuesta muy concreta por un autor que no estaba tan claro que fuese a tener éxito, que es Mark Fisher. Tengo una pregunta posterior que quiero hacer de él, lo menciono para no olvidarme, pero quiero saber hoy, con el volumen, la cantidad de libros que están publicando por año y todo, ¿ustedes sienten que pueden seguir haciendo ese tipo de apuestas tan puntuales, tan específicas? ¿O hay algo en ese ritmo que ya es como, bueno, tenemos calendario de acá a 2028, no podemos ser tan flexibles o no podemos hacer cosas tan minuciosas? ¿Se entiende? Más o menos. ¿En qué sentido sería lo de Mark Fisher minucioso? ¿Se puede lograr sacar otro tipo de una bolsa de cosas y decir como, bueno, ¿saben? Esto es así de interesante, o ya estás en cosas más de superficie, pero eligiendo con criterio todavía? No, creo que... O sea, lo que ocurrió con Mark Fisher, por lo menos desde nuestro trabajo editorial, no implicó nada muy distinto a lo que hacemos todo el tiempo, digamos. No es como una apuesta específica por decir, che, este autor...
No, en algún punto es la apuesta que hacemos por cada autor que publicamos, la verdad, siéndote sincero. Sí, quizás en algún momento de la editorial, creo que Simon Reynolds y Mark Fisher fueron dos autores que nosotros sentíamos que condensaban de un modo, expresaban de un modo muy, muy concreto una mirada que Caja Negra tenía de la crítica cultural, digamos, ¿no? Y que sentíamos que faltaba. Una lectura política de la cultura popular, que no hacía una distinción entre alta y baja cultura, que justamente era un pensamiento nada académico, para el cual tenía el mismo valor un libro de Deleuze que un disco de post-punk o que una película de Cronenberg, digamos, ¿no? Como que en ese... Caja Negra funciona de esa misma manera. Y en esos dos autores encontramos, creo, como las primeras expresiones como muy acabadas de eso que nosotros estábamos buscando. Que por ahí antes de ellos dos lo hacíamos de un modo más... era Caja Negra el aparato que hacía o sea, publicábamos un libro sobre Joy Division, uno al lado de un libro de Tomás de Quincy y al lado uno de Spinoza. Un poco como que íbamos nosotros generando esa lectura transversal, digamos, ¿no? Transdisciplinaria. Esos dos autores fueron como, creo, los primeros que condensaron muy bien esa metodología. Pero hoy creo que los autores por los que estamos publicando siguen en esa línea, tanto en la ficción, que fue es algo que agregamos más en el último tiempo, como en la teoría. Y de hecho, algo que notamos en el último tiempo es como una toma de conciencia reciente, es que estamos empezando a publicar, y vamos a seguir haciéndolo, muchos autores que trabajan y leyeron a Mark Fisher, Simon Reynolds, Bifo Berardi, o sea, y son autores jóvenes que están produciendo hoy, eso que te contaba, de los efectos de lectura y de esas continuidades que se van generando, van empezando a estar reflejadas en el catálogo. Divino. Sí, hermoso. ¿Qué es la futuromanía? ¿Qué es la futuromanía? Es un impulso que no comparto para hablar justamente de que está bueno esto también, de que dentro de mismo de Caja Negra hay discusiones, digamos, y dentro del catálogo y todo. La futuromanía es un impulso que creo que caracteriza bastante la obra de estos dos autores que te acabo de decir, que además te dije son los más expresivos de Caja Negra y ya te marco mi desacuerdo. Por eso esta idea que yo entiendo que ellos generacionalmente lo vivieron así, entonces es como que siguen buscándolo, y que es esta idea de la irrupción de lo nuevo, ¿no? También marcada porque a los comienzos de los 2000 ellos veían un estancamiento, ¿no? en la producción cultural, de la aparición de lo nuevo, ¿no? Entonces, por eso en ese momento Simon Reynolds saca su libro Retromanía, Mark Fisher, Los fantasmas de mi vida, donde trabaja con el concepto de jauntología. Los dos conceptos refieren a una especie de adicción nostálgica con el pasado que se inauguraría en la cultura de los 2000, posibilitado además con el archivo infinito que es Internet, de eso, ¿no? De la cultura musical, literaria, etcétera, cinematográfica. Entonces, como que, bueno, los 2000 fueron como un momento están siendo como un momento de retromanía, donde la cultura se come a sí misma y se va reproduciendo en un loop nostálgico, digamos, y eso va estancando y bloqueando la posibilidad de la irrupción de lo nuevo. Lo mismo pasa en la política. Ellos ven que hay, sobre todo Mark Fisher trabaja en esa idea, su idea de
la lenta cancelación del futuro, ¿no? Como que el futuro ya deja de ser dentro incluso de los discursos políticos. Hemos clausurado nuestra capacidad de imaginar futuros distintos. Y bueno, todo lo que vemos como futuros posibles en realidad son expresión de este mismo presente neoliberal, etcétera, pero bueno, con nuevos gadgets o proyectados a una distopía, digamos, pero donde se repiten estas mismas formas de vida que nos atraviesan hoy. Porque, por lo que te di, ¿por qué te decía que no estoy tan de acuerdo con la noción de futuromanía? Es porque para mí igual esta idea de bueno, este análisis que ellos hacen entre el pasado que se repite constantemente y el futuro que está clausurado, trabaja mucho sobre una línea de tiempo, que es una línea de tiempo, la crononormatividad de Occidente, digamos, que es la idea esta, ¿no? Bueno, el pasado es lo que queda por detrás, el futuro es lo que está por delante, lo nuevo tiene que venir a nosotros desde el futuro. Y yo creo que el tiempo es más fractal, es más psicodélico, es más contradictorio, es más paradojal. Muchas veces, bueno, yo tengo además de Caja Negra un sello que se llama Tecnologías Elementales y que justamente su concepto es esto, ¿no? Como la idea de que muchas veces la tecnología más avanzada puede ser ancestral, puede estar en el pasado, ¿no? Por ejemplo, la música electrónica, de lo que estamos hablando, los rituales de danza, son rituales, el trance de la danza es algo súper mega primitivo, digamos, ¿no? O ancestral. Entonces esta idea de que tiene que venir algo del futuro, me parece que está muy en sintonía con una noción de progreso, que está muy en sintonía con una imagen, con una imagen del tiempo a la que nos aferramos, digamos, como cultura occidental y que está colapsando. Porque esa imagen del tiempo ya, o sea, de hecho, porque solo nos lleva al colapso, porque hoy si pensamos en el desarrollo, la progresión como desarrollo y desarrollo tecnológico, desarrollo del capital, efectivamente el único horizonte que nos queda es el apocalipsis. Bueno, creo que hay que romper un poco con esa mirada lineal del tiempo. Así que no soy tan fanático de la idea del futuro. El tiempo es todo el tiempo. El tiempo es todo el tiempo, solo es el presente. Hay un diagnóstico que veo medio dando vueltas ahora voy a decir el discurso online porque es imposible ponerle un título, pero que tiene que ver un poco con Fisher y tiene que ver un poco con su primo, digamos, otro bloguero influyente en este mundo, que es Curtis Yarvin. Y que es una idea más o menos de, bueno, este diagnóstico de Fisher, depresivo, lo que quieras, no sirve o no tiene la vocación de poder de cambiar el mundo. Y si miramos en Curtis Yarvin, hay ciertas cosas de las que nos podemos agarrar porque efectivamente entendió más cómo se transformaba ese mundo. Porque efectivamente lo transformó también, digamos, está ahí. Sí. Vos qué... Primero, si te hace sentido esto que estoy diciendo y qué opinas de ese diagnóstico. Me parece interesante que se esté dando esta discusión. Lo que creo es que, más allá de oponer autores, digamos, es importante preguntarnos hacia dónde queremos cambiar, digamos. ¿Cuál es el futuro que nos promete Curtis Yarvin y cuán dispuesto estamos a pelear y morir por él? Probablemente moriremos por él, pero como víctima, digamos, de ese futuro que proyecta Curtis Yarvin. Y creo que un poco la trampa de todos estos autores como de la denominada Ilustración Oscura, etcétera, Nick Land, que es la misma trampa de los fascismos contemporáneos, es la clásica trampa de los fascismos, digamos, que es proponer, o sea, probablemente entender o sea, tener una capacidad de diagnóstico sobre el presente,
y proponer ciertas salidas o ciertos caminos, estas trayectorias de modificación de la realidad que a primera vista implicarían una alternativa respecto del presente y por eso puede ser atractivo, pero en realidad no es más que la reproducción intensificada de lo que estamos viviendo. O sea, la idea de un tecnofeudalismo no sé cuánto se diferencia del presente. Se diferencia en que hay ciertas rémoras de algunas instituciones y consensos del siglo XX que de alguna manera limitan, y muy entre comillas, porque no sé cuánto limitan, el avance de la soberanía, estas nuevas soberanías tecnofeudales de los tecnomagnates, digamos. Pero es un poco mentiroso eso, digamos, porque creo que esa es la tendencia, ese es el curso natural que está llevando las cosas y que este tipo de discursos en realidad lo que hacen es volver natural esos cursos, porque en realidad dije curso natural, pero no son cursos naturales, son cursos humanos y que pueden ser modificados. Obviamente es más difícil pensar en cuáles son, como hablábamos antes, los modos de hackear un sistema que nos atraviesa y que lo atraviesa todo. Mucho más complicado eso que efectivamente decir, bueno, estas son las tendencias del presente y se podrían acelerar y se podrían liberar. Bueno, sí, está bien, esa propuesta no me parece a mí no me parece muy atractiva y no me parece tampoco muy estimulante porque siempre, digamos, voy a apostar por aquello que implique una ruptura y un cambio, digamos, en la trayectoria naturalizada de las cosas. Mark Fisher igual en los últimos años de su vida estaba trabajando en una propuesta, ¿no? Que fue su libro Comunismo Ácido, que quedó inconcluso, que bueno, muchos autores lo están retomando y se pueden pensar cosas a partir de ello, pero hay muchísimos otros autores pronto a publicarse por Caja Negra, que plantean otras alternativas, digamos, ¿no? Entonces, no sé, creo que la imagen también del Mark Fisher depresivo, que se construyó, que no voy a negar, digamos, que, o sea, era parte de su personalidad, efectivamente, y el malestar que lo atravesaba, como nos atraviesa probablemente a muchos de nosotros. Pero la idea de esa depresión no implica necesariamente una negación de la acción. Bueno, es una pregunta que no tiene quizás tanta vuelta, pero es ¿cómo te sentís vos? ¿Qué pensás vos de la piratería? Me acuerdo siempre de la frase de Pirate Bay, ubicás la página de torrents, que era ¿por qué unirse a la marina cuando uno puede ser pirata? Gran frase. La verdad, si yo estuviera en contra de la piratería, sería una persona totalmente hipócrita. Para pensar, porque toda mi formación musical y literaria estuvo muy atravesada por la piratería. Yo vivía cerca del Parque Rivadavia de chico y ahí es un poco donde me formé y me compré CDs copiados toda mi vida. O sea, iba porque en esa época no te podías bajar al principio música y muy de chiquito y me compraba los CDs copiados con impresas las tapas. Sigo usando Soulseek, por ejemplo. Soy muy fan de Soulseek y mucha de la música que paso, mucha la compro por Bandcamp, mucha la bajo de Soulseek. Me gusta tocar mucho con vinilos y en general toco con vinilos siempre que se puede. Pero no voy a negar que Soulseek sigue siendo una herramienta. Además es hermosa, no sé si... Sí, por supuesto. No se puede, no hay otra forma. Es una herramienta hermosa que nunca modificó nada de sus layers, como sigue siendo... como volver a las computadoras de los 90 cada vez que entras a Soulseek. Y respecto tanto de la música como de la literatura, yo no creo nunca que la piratería sea el problema.
O sea, que sea la piratería lo que atente contra que se compren más libros o se compren más discos, etc. La piratería es un canal de difusión muy ampliado, digamos. Y como te decía, yo me formé con una vertiente fuerte de piratería, digamos, de información que me llegaba pirateada. Y así todo, nunca dejé de comprar libros, nunca dejé de comprar discos, nunca dejé de ir a recitales, o sea, como que es lo mismo con las películas, ¿no? Que ahora justo estaba como más difícil poder ver pelis pirateadas, hay que rebuscársela más. Pero no, yo creo que en ese sentido es democratizante y es una amplificación. Después, como te decía, también están, por ejemplo, como editores, nosotros como editores, en generar un objeto deseable, libidinal, y probablemente no te va a dar lo mismo leer un libro de caja negra en PDF o impreso, fotocopiado, que tener el objeto. Y algún libro te dará lo mismo y algún libro no. Y algún libro que leerás fotocopiado después te lo comprarás o se lo pasarás a alguien y esa persona lo comprará. O sea, nunca sentimos que la amenaza a la lectura esté por ese lado o a la escucha esté por ese lado. Está más por lo que hablábamos antes, ¿no? Por la batalla que hay por nuestra atención, por cada vez tener menos tiempo de lectura. Bueno, desde ya, por cómo se atenta con nuestra capacidad financiera para adquirir esos objetos culturales. Entonces, obviamente, hay un contexto económico que atenta contra la lectura y con la escucha. Me parece que son esas bueno, y la idea de plataforma tipo Spotify. También me parece, porque también hay algo en el hecho de que bueno, todo esto es los sistemas, digamos, de estas plataformas implican que uno paga una membresía para acceder a un contenido que no es tuyo, digamos, y que tampoco es además ni siquiera es comunitario, ya ni siquiera cuando está ahí es del artista, es de esta plataforma, que son en este momento los verdaderos monopolizadores, digamos, y los que están realizando un extractivismo cultural en este momento. Así que me preocupa más eso que un PDF de caja negra circule, la verdad. ¿Por qué sonamos como sonamos? Y un poco estuvimos hablando de eso, creo. Para empezar, bueno, creo que afortunadamente no sonamos de una manera homogénea. Todavía hay una diversidad en cómo sonamos. Y eso creo que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, con que nunca dejan de existir los focos de resistencia y de creación alternativas que se alejan de aquellos que nos es impuesto. Sin embargo, considero que hoy la escucha algorítmica, la lectura algorítmica, todo el sistema de recomendaciones que se está generando, que van haciendo que vos como que encuentres aquello que ya sabes que te gusta de alguna manera y vayas como reafirmando tus gustos de un modo cada vez más cerrados, y que al mismo tiempo los modos en los que los estímulos ingresan hacia vos son cada vez más homogéneos. Entonces, bueno, creo que hay una tendencia a un sonido homogeneizante, digamos. En el caso de la música, es esto que te decía, ¿no? Antes, como la búsqueda de como efectos inmediatos, el sugar rush constante. Complacer a la escucha. Me acuerdo que en un momento me había obsesionado un poco cómo empezaba a estar circulando el ambient japonés a través de YouTube, y artistas que a mí me gustaban, me interesaban, no sé, Harumi Ozono, artistas que vienen de toda la primera camada de músicos electrónicos japoneses, y como que de repente vi que se fue masificando en estas
viste, es como estas páginas de YouTube que son 24 horas de ambiente japonés o de hip hop lo-fi, no sé qué. Y me sorprendió bastante y no entendía, porque digo, no sé, ¿no? Aquí está el Estado japonés poniendo plata para que... Pero no, finalmente lo que mi incipiente investigación me arrojó es que era música que era muy funcional para trabajar, para el home office, para el estudio, para el consumo. Entonces como que la música se estaba volviendo un poco ese como un telón de fondo, digamos, para que sigamos siendo productores y consumidores. Creo que afortunadamente, como te decía antes, ahí hay tendencias homogeneizadoras y después hay tendencias que rompen con eso. No sé, como los Swagger Boys, por ejemplo, no puedes ponerte a leer y escuchar los Swagger Boys, digamos. No sé, me parece que afortunadamente siempre habrá fuerzas contra homogeneizantes. Perfecto.